Todo el mundo está pasando por duros momentos, la amenaza de la inflación se está haciendo notar fuertemente y muchos de los países más desarrollados han comenzado su guerra contra la inflación. Es decir, la Unión Europea, Estados Unidos, inclusive países de Latinoamérica como México y Argentina, están comenzando a presentar porcentajes de subidas de su índice de precios preocupantemente elevados, como podemos apreciar en esta gráfica. Bastantes economistas hasta afirman que el mundo podría estar entrando en un periodo de estanflación, es decir, altas tasas de desempleo y altas tasas de inflación. En Latinoamérica la inflación ha sido una enfermedad que ha formado parte de la historia de muchísimos países, una historia bastante triste en realidad. Por ejemplo, mi propio país Ecuador a principios del nuevo siglo presentó una debacle inflacionaria sin precedentes, provocada por el apadrinamiento del Banco Central sobre los bancos privados, la desmedida expansión de la oferta monetaria y además las elevadas condiciones de incertidumbre política y económica hicieron que la demanda de sucres cayera drásticamente, por lo que el 9 de enero del año 2000, a punto de caer en una hiperinflación, el Ecuador abandona el sucre como moneda oficial y adopta el dólar como moneda de curso legal. A ver, la realidad es que muchos países de América Latina tienen historias similares. El ejemplo más célebre, como no puede ser otro, es la historia de la Argentina, un país con una historia inflacionaria bastante larga, y para no hacerles el cuento largo, la Argentina ha tenido tasas de inflación superiores al 10% más de 15 veces entre 1900 y 1999, registrando periodos de hiperinflación de hasta el 3079%. Eso es una locura totalmente. A ver, es evidente que varios países de Latinoamérica tienen severos problemas de disciplina fiscal, pero siempre hay un par que destacan del resto porque hacen las cosas muy distintas. Este es el caso del gigante sudamericano Brasil, y la prensa amarillista en realidad no se ha hecho esperar y se ha encargado de hacérnoslo saber. En estos días hemos visto titulares como los siguientes. Como se puede ver en los titulares, predominan las bajas tasas de inflación y en el caso de Brasil hasta tasas negativas. Los medios ya llaman a la situación en Brasil como deflación, pero en realidad esto es algo bastante apresurado. Ahora la verdadera pregunta es la siguiente: ¿qué medidas ha tomado Brasil para controlar la inflación? Y si es que es correcto llamarle este periodo deflación. Ya sabes que si quieres descubrirlo solo hay una forma de averiguarlo: Inside the Market. Brasil tiene una historia bastante íntima con las hiperinflaciones y en realidad toda América Latina. En el gobierno del presidente José Sarney, la hiperinflación tocó las puertas de Brasil. El gobierno hizo todo lo posible para controlar esta debacle inflacionaria y las medidas que tomó el gobierno fueron tan radicales que declaró moratoria de deuda y creó una nueva moneda llamada el Cruzado Novo. A todas estas medidas para controlar la inflación se les denominaron el Plan Verano. Lamentablemente no tuvieron éxito alguno. Y pues a finales del periodo del presidente Sarney, las tasas de hiperinflación bordearon los 2751%. A ver, es decir, Brasil tiene bastante experiencia con las hiperinflaciones y estoy seguro que nadie quiere que vuelvan. Ahora, regresando a la actualidad, es muy importante destacar que la tasa negativa que registró Brasil del menos 0,68% en julio es mensual, no es interanual. Y cuando analizamos la tasa interanual nos damos cuenta de algo bastante curioso, pues es de alrededor del 10%. A ver, ahora un dato curioso: es la primera vez en la historia monetaria de Brasil que se registra una tasa negativa de inflación. Ahora creo que nos servirá mucho más analizar precios al consumidor, como podemos ver en la siguiente gráfica. Como podemos observar, ha incrementado desmedidamente desde el año 2020. Y pues un dato negativo del índice de precios mensual no nos da suficiente información para concluir que Brasil ha entrado en un periodo deflacionista o que tiene relativa estabilidad de precios. Aquí lo importante es analizar por qué la tendencia no continuó, es decir, se esperaba que la inflación siga creciendo. Antes de continuar, si te gusta la economía, la política y la actualidad, te invito a que le des like a este video, compartas, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo el material económico que se subirá a este canal. Muchísimas gracias. Ahora, regresando al tema, sabemos que es muy importante analizar la opinión de estos actores políticos que están influyendo en la economía de los países, pues el propio Jair Bolsonaro se ha jactado del éxito de su política monetaria y, como podemos apreciar en Twitter, su principal canal de comunicación, alega que estos resultados se debe a una estricta política fiscal de reducciones de impuestos y subidas de tasas de interés. Pero en realidad esto es cierto y ha dado resultado. Spoiler: totalmente. A continuación podemos apreciar la evolución de la tasa Selic, que por sus siglas es el Sistema Especial de Liquidación y Custodia. En poquísimas palabras, es la tasa de interés básica de Brasil y pues su principal instrumento de política monetaria. Como podemos apreciar, a partir del año 2020 no ha parado de incrementar, llegando a tasas del 13,75%. Muy rápido, y siempre vale la pena repetirlo. Las tasas de interés son los principales instrumentos de políticas monetarias de los países, pues al modificarlas el Estado junto con los bancos centrales son capaces de lograr un efecto de enfriamiento y desaceleramiento de la economía. Por ende, tenderá a reducirse la inflación. Ahora, si es que viste nuestro
nuestro último video que te vamos a dejar aquí arriba, sabrás que es sumamente importante analizar la oferta de dinero. Y como podemos apreciar, no han existido cambios significativos. Es más, desde el año 2021 ha comenzado a decrecer. Otra de las medidas que resaltan del gobierno brasileño ha sido reducir drásticamente los impuestos para intentar compensar el bolsillo de los ciudadanos. Por ejemplo, podemos observar la evolución de los precios de la gasolina. Se ha registrado un descenso de aproximadamente el 15%, que por supuesto abarataría los costes de las diversas actividades económicas, dándole una vez más un alivio a los bolsillos de los consumidores. Ahora presten muchísima atención porque este tema puede prestarse a mala interpretación. Ahora les hago una pregunta: ¿bajar los impuestos no subiría la inflación? Pues temo mucho decirles que depende. Claro que si disminuyen los impuestos, los agentes tendrán mucho más dinero para destinar al consumo o a la inversión. Es decir, en teoría debería acrecentar el problema inflacionario, pero puede ser diferente en algunos casos. Claro que depende de las circunstancias. Es decir, si la reducción impositiva va acompañada de toda una serie de políticas económicas destinadas a reducir el ritmo acelerado de la economía, como por ejemplo lo típico, subir tipos de interés, no incrementar la oferta monetaria y disminuir el gasto estatal, debería ser suficiente para controlar la inflación y darle un alivio a los bolsillos de los consumidores. Exactamente lo que está haciendo Brasil. Y he aquí los resultados. Como mencionamos antes, un dato de inflación mensual no nos dice prácticamente nada sobre la tendencia del índice de precios en el futuro, por lo que sacar la conclusión de que Brasil ha alcanzado la tan esperada estabilidad de precios es bastante apresurado y un poco equivocado, diría yo. Si es que tengo razón o no, pues el tiempo lo dirá, pero por el momento no se puede sacar esa conclusión. Lo que sí es cierto es que Brasil es de las economías más grandes e industrializadas de América Latina. Lamentablemente la inflación empezó a descontrolarse y el gobierno se puso manos a la obra para apagar el fuego. Y parece que por el momento ha logrado su objetivo. Es un verdadero reto para la política monetaria brasileña domar este mal en un contexto de inflación mundial, pero quizás es muy pronto para predecirlo. Este es el momento en el que nos gustaría conocer tu opinión dejándola en la cajita de comentarios. ¿Crees que fue exitosa la campaña de Bolsonaro para controlar la inflación? ¿Qué harías tú? Gracias por quedarte en Inside the Market y nos veremos en el próximo video.